Bienvenidos a un capítulo más de El Chal Gastronómico. El día de hoy vamos a comenzar con prácticamente una de esas historias acerca de cómo es que en México, era la cuestión gastronómica, ¿no? No solamente en la cuestión de cocina mexicana, sino poquitito antes nos vamos a ir. Y pues aquí tenemos a nuestro queridísimo experto en cocina prehispánica el día de hoy. Más o menos, tampoco tanto. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que nos habían dicho cuando dijimos que hiciéramos un podcast acerca de la cocina prehispánica, ¿no? No sé, empezamos con dicen que venían de Aztlán. Dicen las malas lenguas que venían de Aztlán, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que hablar acerca de este tema y exactamente saber de dónde vinieron. Bueno, hay muchas, hipótesis, ¿no? Acerca del caso. ¿Tú qué sabes acerca de eso? Bien, pues podemos empezar con... ¿Por qué cocina prehispánica, no? ¿A qué le llamamos cocina prehispánica? Digo, ya habíamos platicado en el capítulo anterior que somos docentes. ¿Y a qué voy con esto? Dicen. ¿A qué voy con esto? Cuando yo doy esta materia en la escuela, luego le pregunto a mis alumnos, a ver, ¿a qué nos referimos con cocina prehispánica? Creo que ya sé por dónde va el caso. Sí, los perdidos. Como que no, los chavos no entienden, no saben qué es cocina prehispánica. Como que les dices, a ver, ¿qué es prehispánico? Y, ¿qué? O sea, piensan que es época de las cavernas, épocas de los dinosaurios, o sea, sí, ¿sabes? Como que cocinando un brontosaurio. Prehistoria, sí, todavía. Y yo creo que también en la cuestión de la cocina de la prehistoria se confunden mucho con lo prehispánico, básicamente por el pre. Ajá, ¿no? Sí, como que lo escuchan muy, muy, muy viejo, ¿no? Como que los picapiedras. Algo así, exactamente, yo creo que sí. Entonces, creo que para empezar con este tema, es importante saber a qué nos referimos cuando vemos algo que es prehispánico, ¿no? O sea, no nos referimos a los picapiedras comiéndose un brontosaurio, ¿no? O sea, ¿qué es la época prehispánica? Hay una pregunta yo creo que aquí muy importante en distinguir en si la época prehispánica solamente es para México. No. Ok, qué interesante. A ver, cuéntanos. Ok, ¿por qué no nada más es para México? Porque en México no nada más estaban las únicas civilizaciones prehispánicas, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles eran las civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en ese momento? A ver, ¿me estás haciendo un examen? Tengo entendido. Porque ya me siento nervioso. Ni en mi examen profesional me preguntaron así, déjame te digo. Bueno, pero es que tu examen profesional iba dirigido a la cuestión de la bebeción. Tú siempre andas en el agua, ¿eh? De la cerveza. Okay. Ve, imagínate, ¿no? Ok, habían muchas civilizaciones prehispánicas, sí en Mesoamérica, y la gran mayoría precisamente estaban enfocadas, estaban aquí en México, ¿no? Sí, claro. Pero, pues bueno, no olvidemos a unas de las más importantes que estaban ubicadas en Perú, ¿no? Estaban los incas. Por ejemplo. Y los incas, Perú no es México, ¿estamos de acuerdo? No, por supuesto. Bueno, al menos que estés en Estados Unidos y pienses que toda Latinoamérica es México. Es México, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, a ver, pero te me estás adelantando mucho. Sí, perdón. No hemos dicho que es prehispánico. Sí, tienes razón. Prehispánico nos referimos a antes de la llegada de los españoles, ¿de acuerdo? Antes de la conquista de México. Prehispano. Antes. Hispánico, España, ¿no? Españoles. Sí, antes. Masacre, ya. Pedir disculpas. Ok, sí. Exacto. No, tampoco. No, perdón, no. Bueno. Nos referimos a antes de la llegada de los españoles, a eso nos referimos con prehispánicos, que todas las civilizaciones que vivían aquí antes de la llegada de los españoles, como los aztecas, los mayas, los olmecas, teotihuacanos, tlaxcaltecas. Sí, una lista que cabe enorme, mencionar que no todos exactamente convivían en el mismo tiempo, pero que sí, pues todos a final de cuentas formaron parte de la época prehispánica. Muy bien, y ahora sí, civilizaciones. Permíteme, porque okay. Yo ahí tengo algo que comentar acerca del tema. Sí decimos, ¿no? En la cuestión de que los españoles fuimos conquistados por los españoles, pero aún no entiendo por qué el tema prehispánico. La verdad es que se me hace un poco feo
tener que decir que antes de los españoles había historia, ¿no? O sea, sí fuimos conquistados por un país totalmente distinto al nuestro en una época en la que a lo mejor apenas estaba tratando de florecer, pero también, ¿no? Como dice Bernal Díaz del Castillo en alguna de sus escritos acerca de la conquista de México, que se maravillaban al ver las cosas que acá existían. Primera, empezando por bañarse cuántas veces al día. No, sí, ¿no? Es bien sabido que los europeos eran unos cochinotes, ¿no? Eran unos... Con perdón de la cuestión de a lo mejor... Sí, si es que nos llegan a escuchar... Alguien de algún otro país. Sí. Es bien sabido que sí. En la época medieval, que más o menos se encontraban esas fechas... Híjole, la peste estaba todo lo que daba, ¿no? Eran unos marranotes. No, qué barbaridad. Entonces aquí sí era bien sabido que sí, las civilizaciones... Yo nada más tengo ese problema con la cuestión de prehispánico. ¿Por qué tendríamos que decirnos prehispánicos? ¿Por qué no tener algún otro nombre que no sea la época prehispánica en México? ¿Cómo le llamarías tú? No sé, tendríamos que pensar en ello, ¿no? Sí, tiempo para pensar. Póngale pausa en este momento y piénsenle en un nombre y lo ponen en los comentarios. Por favor, gracias. Ya que le pusieron nombre, o que ya que escogieron un nombre, bueno, podemos... Insisto, yo sigo enojada. Ok, ya lo notamos. Bueno. Bien, ya que escogieron un nombre, podemos continuar con el tema. ¿Te parece que hablemos, no sé, de principales civilizaciones? ¿Cuáles crees que fueron las más importantes? Pues sí. ¿Cuáles consideras que fueron las más importantes de aquella época? Pues fíjate, todas yo creo que tuvieron un aporte muy, muy importante a la cuestión histórica. Pero sí también yo creo que deberíamos diferenciar, o fíjate que yo creo que muchos escritores se han enfocado prácticamente en los aztecas o en los mexicas, porque pues existe como más de tela de dónde cortar. ¿Tú qué opinas? Ok, sí, concuerdo totalmente. Creo que hay escritores que han marcado como a las tres civilizaciones que han aportado más cosas a las culturas, como a los aztecas, segundo lugar como a los mayas y tercer lugar como a los incas. Los incas, exactamente. En esos tres lugares tenemos a estas tres civilizaciones. Primer, segundo y tercer lugar. Y exactamente, digo, habían más civilizaciones en esta región de Mesoamérica, pero sí como que esas son como las más escuchadas, ¿no? Por lo menos. Exactamente, las más importantes. De lo que más hay en cuestión de, te digo, escrito. Y yo creo que también hay la regada, ¿no? De uno de los evangelizadores con los mayas. Porque si no, hubieran estado, yo creo que a la par, si de por sí están en la cuestión cultural, ¿no? De todo lo que existía, no solamente la gastronómica, están muy, muy equilibradas. Pues yo creo que en cuestión histórica y de dónde indagar y de dónde sacar información fidedigna en la cuestión de los famosos códices, yo creo que está más acercado a los aztecas, a comparación de los mayas por la destrucción que tuvieron por este evangelizador, ¿no? Claro, ¿no? Y también la desaparición de los mayas, ¿no? Que ¿saben qué pasó con ellos? Están bajo la tierra, se los llevaron los aliens. O sea, quién sabe dónde. Se fueron nadando a algún lugar. No sé. ¿Tú qué opinas? No sé. Está muy extraño, ¿no? Eso es tema para, yo creo que otra cuestión. Para otro podcast, ¿no? Como de más misterio. Y bueno, las civilizaciones, ¿qué decías que? Las más importantes. Bien, obviamente también dentro de las civilizaciones más importantes estaban como los principales dioses que les rendían culto, porque algo que hay que marcar es que las civilizaciones prehispánicas no creían en un solo dios, eran politeístas. ¿Qué significa esto? Creían en hartos dioses, ¿no? Muchos. O sea, tenían un dios que para el cabello, tenían un dios que para el ojo, no es cierto. Bueno, no tan así. No tan así, pero sí es bien cierto que eran amantes de muchos dioses. Sí, tenían varios dioses, ¿no? Y pues bueno, dentro de los más importantes, que sí su Quetzalcóatl, ¿no? Su serpiente impuludma. Para empezar, yo creo que es el más importante porque todas las civilizaciones lo tienen, nada más que se llama distinto. Exactamente, ¿no? Kukulcán en el caso de los mayas. Exactamente, ¿no? Y pues en estas cuestiones yo creo que el segundo más importante sería el de la guerra, Huitzilopochtli. Exactamente. ¿Cuál es la historia de Huitzilopochtli? ¿Tú te la sabes? Pues según el Códice Boturini, que es el códice de los 200, de la andanza de los 200 años, que es exactamente el origen de los aztecas, que exactamente venían de Aztlán y que tuvieron todo este recorrido, y fíjense, 200 años hasta llegar al centro, fue Huitzilopochtli exactamente el que los dirige hasta lo que el día de hoy, pues es nuestra queridísima Gran Tenochtitlan,
La Ciudad de México. No, hasta la serpiente emplumada, que hasta la serpiente y la víbora y el nopal. Exactamente, todo eso, agarrados y así del chongo, prácticamente. En medio de un lago, ¿no? Que estuvo como muy complicado, ¿no? Ya, uno recuerda como, bueno, por lo menos a mí me pasa, recuerdas como las clases de la historia que te lo contaban bien padre, a mí me lo contaban bien padre, como que, allí iban los aztecas, ¿no? Como buscando el águila. Y tú por acá con la imaginación, sí, ¿no? Acá en todos bien emplumados y toda la cuestión también de su ropa, o no sé. Sí, no, bien padre, ¿no? Y ya te lo imaginas. Bien aguerridos, ¿no? ¿Te imaginas cuántas generaciones no pasaron exactamente por todo ese tiempo hasta que llegaron y descubrieron el bendito lago con la serpiente y el águila? Aparte, ¿quién nadó hasta el centro del lago, no? O sea... ¿En qué momento les dijeron, no, les llega una señal divina? Bueno, es que en realidad sí, ¿no? Según la cosmogonía, dicen que sí les llegó una señal divina que decía que su Dios había establecido ese lugar para que se fundara su nuevo imperio. Imagínate la escena, ¿no? Así como de, ¿y alguien sabe nadar? Así como que pues a mí, yo sin ser el chapoteadero, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí ensayaron en algún momento, ¿no? Así como... Sí practiqué tantito de niño, ¿no? En tepetongo prehispánico. En el tepetongo prehispánico, tepetongo. Tepetongo. ¿Y quién llegó hasta allá? Pues no sé, o sea, yo creo que en todo ese tiempo, en todo ese viaje, yo quiero pensar que desarrollaron, pues sí, obviamente muchas habilidades, ¿no? Ajá, sí. Entonces, alguna de ellas posiblemente pudo haber sido nada. Y lo encontraron. Ajá. Y bendiciones, ajá, ¿no? Y ahí está. Y exactamente ya después fue la gran Tenochtitlan. Así dijeron a las civilizaciones que se encontraron alrededor del lago, ¿qué onda? ¿Nos prestan este lugarcito que está aquí? Se los rentamos tantito. Órale, va y pum, para arriba, ¿no? O sea, sí, un mega imperio, ojalá sí también nosotros nos pase con este proyecto. Ojalá. Semejante ciudad y de repente tras, ¿no? Empiezan a pedir tributo a todas las demás civilizaciones. Todas las demás civilizaciones que estaban allí en todo su alrededor les dijeron, ¿saben qué? Se tienen que caer. Porque si no les damos en la torre, porque es bien sabido que los aztecas eran unos grandes guerreros, ¿no? Sí, daban mello. Sí, era una cuestión bélica la que se desarrollaba, pero también tenían como que esos tiempos en donde decían, no, ¿saben qué? En este momento no vamos a pelear porque era el tiempo de las cosechas. Claro. ¿No? Y cuando era el tiempo de las cosechas, yo creo que eso sí es también súper sabido, que tenían como que ese tiempo en de, no, cero problemas con todos, porque ahorita vamos a juntar comida. Es que también, como que era parte del todo, ¿no? O sea, sí las cosechas, pero porque también eran muy religiosos. Entonces, se regían bajo lo que decían los dioses, bajo todo ese tipo de cosas. Entonces, si el dios decía, había que cosechar, no pelees, era lo que hacían, ¿no? Y cuidadito, alguien no acataba las órdenes porque... Fíjate que ahorita que vas a eso de las órdenes, también lo de los castigos para los niños, ¿no? O sea, los castigos más bien yo creo que para todos, porque eran castigos ejemplares, literal, no se tenía que volver a repetir, porque si no, eso te podía suceder. ¿No? ¿Qué ahora? No, ven, pequeñito, ven, ¿no? Antes lo agarraban y luego ahí a los chiles asados. ¿Y te has ahogado alguna vez con chilito habanero acá? Tratando de hacernos, ¿cómo se siente, no? Sí, es horrible. Imagínate, y estás lejecitos ahora aquí a los morritos que agarraban y los colocaban ahí lo más cerca posible. No, o sea, sus bombas ahí. Y ahora hay que llevarlos a terapia porque les da ansiedad. Sí, porque les da ansiedad, imagínate. Ay, no. Sí, no, ahora en cocina, ahorita, ¿no? En la actualidad en cocina de que de repente se te pasan tantitos los chiles y te estás ahogando y tienes extractor y tienes campanas. Ya no y aún así estás aquí con la lloradera y tratando de no morir ahí en el intento de hacer salsa, ¿no? Exactamente, y antes, no. Y antes, nada, vámonos, ahí casi, con todo el humo del chile. Era algo muy salvaje. Sí. Bueno, no salvaje, era algo muy estricto, ¿no? Sí. Muy cañón. Sí, más bien era muy estricto. Yo no lo consideraría salvaje en aquel tiempo, porque pues decíamos, ¿no? A lo mejor los españoles, antes de que se dieran cuenta de bien cómo funcionaba todo el show, pues se alarmaron al ver que estaban matando eso, pero luego viene la de la Santa Inquisición. Y vemos, ¿no? O sea, también dices, ay, papi. Ay, por favor. Pero sí, eso es tema de otro, otro capítulo. ¿Qué otro dios dices tú? Chispitas, el de la lluvia. Que sí, su Tlaloc. Que para los mayas, Chacmol. ¿No? Un dios. A mí me encanta Chacmol porque la representación era
Es como me representa a mí, un señor acostado, ¿no? Así como Ajá, que, a ver, súper échenme sus corazones aquí en esta Exacto. vasija, ¿no? Es como yo en la tarde echado con mis palomitas, ¿no? Viendo Netflix, algo así. Exactamente, algo Bien así se me padre. imagina. Sí, es como un personaje muy, muy alivianado, se me hace de este lado, pero bueno, también digo, dentro de la cuestión religiosa, tanto para Tlaloc, los aztecas, como Chacmol, los mayas, pues es una cosa totalmente distinta, pero sí se le tenía mucho respeto. Eso también es muy, muy importante. A cada uno de los dioses, a pesar de que ahorita nosotros lo estamos pintando de una manera así, se les tenía mucho, mucho respeto. Claro, yo le sigo teniendo respeto, sobre todo cuando voy a lavar ropa. Oye, sí, ¿no? Se me empieza a llover. Yo cada 8 días le ofrezco en sacrificio mi auto, exactamente, porque después de que termino de lavar, no, hombre, un aguacero. Por favor, aguántate tantito. Sí, O sea, no, dame chance que dure limpio un día. No duró limpio ni un día, Sí, no, no. 30 minutos de que lo había yo sacado de ahí, ya había terminado Dice, peor de cómo estaba. Ceci ya terminó de lavar Sí, su carro. sí, yo creo que ya Como es que hora. ya me dieron ganas de Ujú. llover. Ya me dieron ganas de llover. Entonces ese señor Tlaloc se ha tenido como que muchos tributos, ¿no? En Exactamente. esa cuestión. Entonces tú la ropa, yo el Yo el auto. carro. Exactamente. Bien, creo que otro muy importante sería Mictlantecutli. Sí, por supuesto. El señor del Xibalbá. El Para señor los Xibalbá, mayas, ¿no? el infierno. El inframundo prácticamente. Pero hay como que varias distinciones acerca de cómo es que ellos planteaban esta cuestión de la muerte, ¿no? A ver, pero ¿era infierno o qué era? Porque muchos piensan que el inframundo era como el infierno, como lo pintan hoy en día los personajes actuales piensan que es el infierno como algo malo, como No. donde pasaban las personas malas el resto del mundo. Y la realidad es que no es así, ¿no? No, pues fíjate que, por ejemplo, el Popol Vuh sí lo maneja de esa manera. El Ok. Popol Vuh sí lo maneja así, pero también los mexicas no. Los mexicas lo manejan como si fuera el paraíso, como un lugar muy, muy sagrado en donde tenían que llegar después de que, ¿no? Hayas entregado los tenis, ¿no? Ok. Estirado Es que no el utilizaban papo. tenis. No, hayas exactamente entregado los guaraches. Ok, Sí. exactamente. Sí. Bueno, ajá. El cactli. Ok, El ajá. cacli, ¿no? Entonces los cacres. Ok, y para poder llegar al Mictlán, habían unos muy qué bonitos perros, que todavía existen, Sí, ¿no? todavía existen y son una maravilla. La verdad es que son unas mascotas, yo creo que ahorita, porque ya muchos los utilizan como mascotas, que en aquel momento pues no era como tal usado así, ¿no? Ujú. Y existen pues muchas historias acerca de estos benditos animales, los Xoloscuincles. Los Xoloscuincles. El perrito que te acompañaba y que ahora tenemos también mucho esa cuestión desde tiempos prehispánicos, que no me gusta decirlo así. Ya, aguanta. Ya. El resto del capítulo Ajá. ya. Ahora dilo sin llorar, Ajá. sin llorar. Pero pues son animales que acompañaban, ¿no? A las personas a que cruzaran cierto pasaje y llegaran Hasta el Mictlán. hasta el Mictlán. Oye, y aquí yo quiero ya entrar, digo, después de como 40 minutos del podcast, quiero entrar ya como a la primera parte gastronómica. ¿Comían perro? ¿No comían perro? Están como los coreanos. Los coreanos dicen, algunas personas dicen que sí, ¿no? Comen Pero perro, pues, ¿no? ajá, que sí comían perro, exactamente por la cuestión económica que en ese momento estaba. Pero pues de este lado comían perro porque pues era considerado de abolengo comer perro. Sí, No. ahora, no era como que ibas a los tacos afuera del metro Sí. y te comías tus tacos de Muerteleta. perro, ¿no? O sea, Ujú, no. sí, no. Era algo que únicamente como en ceremonias muy importantes, precisamente en ceremonias muy religiosas, cuestiones así como muy de categoría, muy ¿no? difícil. No cualquiera tenía la posibilidad de comer Xoloscuincle. Sí, no. Ahorita lo vemos como decimos, ay, pobrecitos, porque Ajá, precisamente sí, son ¿no? nuestros O acompañantes. dices de repente, ¿cómo comer perro? O sea, Qué raro, sí, ¿no? no, ¿Por qué sí, lo hacen? sí, ¿por qué? Pero pues bueno, digo, en la actualidad también tenemos comidas que son como muy difíciles y que digamos, bueno, son como muy extrañas, ¿no? Lo podríamos llegar a Podría pensar. decirse que llegasen más bien a ser extrañas, pero también yo creo que en la diversidad cultural, pues están esas cabidas, ¿no? Claro. ¿No? Cada quien la cuestión de sus comidas, pero fíjate que había también leído en algunos otros artículos, no solamente lo que tenemos como Bernal Díaz del Castillo o como tenemos como Salvador Novo, ajá, que es la historia gastronómica de la Ciudad de México, Uh-huh. sino que también existe algunos otros artículos en donde hablan que no era cierto, ¿no? Que el perro en realidad no se comía. Entonces ahí es donde viene la disyuntiva y ahí es donde tendríamos que entrar en la investigación, ¿no? También a quien nos esté escuchando, pues discernir, ¿no? Si en realidad
se comía uno el perro. Yo es lo que le digo mucho a mis alumnos cuando toco este tema con mis alumnos en la materia es, vamos a encontrar fuentes que nos digan muchas cosas. Al final de cuentas, esta parte ya es historia muy antigua, y podemos encontrar autores que nos digan, sí, sí comían, y que a lo mejor hasta te lo juren, ¿no? Sí se comían, ¿no? Sellado por el notario público, ¿no? Y hasta hacían birria, ¿no? Casi de perro. Y hay autores que te digan, no, es que precisamente era un acompañante muy especial, era a lo mejor hasta te lo podrían pintar como era parte de la familia, era un ser sagrado que, sí, ¿no? Que no se lo podían comer. Exactamente. Entonces, aquí ya es como hay que hacer nuestra propia investigación, sí. Habrá que ver cuál fuente es como la más creíble, ¿no? Como la más confiable. Pero fíjate, yo creo que hasta el punto de comerse el perro, dices, va. Pero ¿qué hay con la cuestión de humanos? ¿Qué nos decía, por ejemplo, el señor, exactamente, ¿no? Xipetotec, ¿no? Que muchos lo han manejado como una deidad, pero en realidad es solamente nuestro señor desollado, ¿no? Que decía que era como tal, en algún momento para las cuestiones gastronómicas, el dios del pozole. El dios del pozole. Ajá. Porque, bueno, también antes de llegar a esta parte se dice que uno de los sacrificios de los nuevos ciclos, ya ves que habían como nuevos ciclos cada... El año nuevo. Sí, exactamente, ¿no? Uno de los sacrificios precisamente era desollar a la persona sacrificada. Que esto es muy importante de decir, los sacrificios humanos en aquellos entonces no era como que, hiciste algo malo, órale, vamos a sacrificarte. No, jamás. Los sacrificios eran algo muy bueno. Un ritual, eran un ritual con mucho respeto. Exactamente, las personas escogidas para sacrificios hacia los dioses eran escogidas casi desde que nacían. Desde que nacían, preparados. Se preparaban, y aparte siempre era como algo, híjole, tú naciste para ser sacrificado para los dioses y era un orgullo, ¿no? Porque tenía que ser un orgullo. Era para tu Dios, decías, wow, ¿no? O sea, es algo increíble. Entonces, uno pensaría, sacrificios humanos, ay Dios mío, ¿no? Ay Jesucristo. Ajá, sí, y podríamos pensar también que las técnicas también, bueno, actualmente son muy inhumanas. Y pon tú que sí. Sí, ¿no? Por supuesto. Pero en aquel entonces, pues así era su religión. Sí, claro, en ese momento era permitido y eso estaba, o sea, era como de la más alta élite. Claro. Entonces, uno de los sacrificios precisamente era que el sacerdote desollaba al sacrificado, al sacrificado, le quitaba toda la piel y el sacerdote se la ponía y la cosía con púas de maguey. Así es. ¿No? Se la ponía representando el término de un ciclo y era la renovación, ¿no? Entonces, de ahí proviene también esta parte de lo de pozole. ¿Qué onda? Tan rico que ahora es un pozole, sí, ¿no? Sus variedades, que si su rojo, puerco, que el verde, el blanco, que si su blanco, ¿no? Ay, colores de la bandera, sí, no la provecho a los que estén comiendo. Ya viene septiembre. Sí, pero la historia nos dice que anteriormente, en épocas prehispánicas, lo siento, el pozole no se consumía como lo consumimos hoy en día. En vez de utilizar puerco, porque evidentemente antes no había puerco. No, aquí no existía nuestro queridísimo cochi. ¿No? ¿Qué había? ¿Qué había en vez de puerco? Pues había no sé, a ver, tú platícame, ¿humano? ¿Humano? Más o menos. Sí, no, más o menos. ¿Qué utilizaban? Pompas de humano, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, la maciza, yo creo que... no, ¿verdad? Sí, pues sí, exactamente. Cayeron en antropofagia, porque ese es el término, ¿no? Correcto. Antropofagia, antropo, humano, fagia, ¿qué comes? Ajá, lo más vulgar, canibalismo. Básicamente, ¿no? Cayeron en la antropofagia, pues sí. Híjole, yo creo que ahí también está la cuestión de discernir, ¿no? Si en realidad era una comida o también formaba parte del ritual. Era un ritual, ¿no? Estaban acostumbrados a eso y ahorita nosotros lo vemos sorprendente porque es como que comían humano. Pero sí, tampoco era como que el domingo vayas a la barbacoa y te echabas a tu primo. No, bueno, el pozole, que sí, que lo hayan elegido desde pequeño. Saludos, Monterrey. Cancelado ya. Sí.
Ya nos vi ahí sin Sí. restricciones, ¿no? Ok, sí, no era como que fueras y te echaras a los taquitos de tu sobrino o Sí, algo así no, por el sí, estilo, o a la de la no. vecina que te cayera gorda. Sí, No, simple y sencillamente era post a un sacrificio, ¿no? Algo muy, muy importante. que era muy Entonces, importante. esta es una de las recetas de terror que vienen desde las épocas prehispánicas que sí te quedas así como de, ay, ¿en serio? Pero ¿Sí sería esto? también apoyado de uno de los ingredientes básicos de la cocina prehispánica, ¿Cuál? el maíz. El maíz, ¿no? Que ¿no? encontrábamos en Porque todo. somos hijos del maíz. Bueno, o sea, todo Mesoamérica literal somos hijos del maíz porque la mayoría de recetas están elaboradas con este producto, Claro. ¿no? Y entonces el principal para el pozole que nosotros ahorita conocemos, el famoso cacahuacín, ¿no? Ajá, sí. Hablando de todas las variedades, entre pues ya algunas modificadas lamentablemente, pero también las que son oriundas de México, pues es prácticamente el pilar, ¿no? Representativo de toda la gastronomía y pues de toda la alimentación que se dio durante la época prehispánica, ¿no? Superarlo. No, es que no puedo, ¿no? De verdad no puedo. Sí, no, y hasta la fecha, ¿no? Todo lo que consumimos, bueno, no todo, gran parte de lo que consumimos tiene maíz, ¿no? Claro. Que si sus sopes, que si sus guaraches. Las flautas, todo las tiene quesadillas, Ah. ¿no? Y mismo citando al pozole ahora, ¿no? Les digo luego a mis alumnos, ¿cuántos de nosotros no nos mandan por las tortillas o nos mandaban por las tortillas? Ay, hablando de las tortillas, nosotros ahorita como cuántas tortillas nos comemos en una comida, unas 3, 4 tortillas, 5, ponle medio kilo, no sé, la verdad. Dependiendo de la comida, ¿no? Sí, también. Depende, sea, si es caldoso, más yo creo que consumes, ¿no? La tortilla. Sí. O sea, si son salsitas, algo que esté preparado en salsa verde, en salsa roja y todo eso. Como porque hasta utilizas la tortilla para cucharear, Es un ¿no? utensilio, o sea, la tortilla es todo, lo es todo prácticamente en México, ¿no? Y también es uno de los ingredientes prehispánicos de renombre, gracias a la funcionalidad del maíz y una de las técnicas milenarias de cocción, que es la nixtamalización. Sí, claro. ¿No? Fíjate que en algún momento escuché, dentro de las recetas de rescate de Jalisco, a uno de los chefs hablar acerca de la nixtamalización de papaya. Ay, wow, o sea, nunca la había escuchado. ¿No? Nixtamalizar papaya. Ajá, nixtamalizar papaya. Yo siento más bien papaya verde, porque ves que pues normalmente le llaman, por ejemplo, en otros países del sur le llaman lechosa, exactamente por la papaína que se desprende una vez que Ajá. cortan el producto. Entonces, al ser un elemento verde, pues muchísimo más papaína va a tener que Claro. esa proteína que tiene, y la nixtamalizaban. O sea, yo digo, bueno, ¿qué no se supone que la nixtamalización era solamente para productos que vinieran del maíz? O sea, que fueran solamente productos de maíz, Pues hasta sí, donde no. yo tenía entendido. Porque quiero pensar que lo que hacen es como desflemar el producto para que deje de tener esa cantidad de papaína y no sepa amargo, ¿no? Y Ajá. se suavice. Pero precisamente la nixtamalización solamente sería para el maíz, ¿no? En sus 3 presentaciones. Ajá. Podría ser. Digo, yo no estoy. Esto que me estás diciendo es totalmente nuevo para ¿Sí? mí con cuestión de la papaya, no sabía. Digo, no sé para qué sirva, no sé para qué sea esta cuestión. Si alguien sabe, pues comenten. Ajá, por favor, ¿no? que nos los comenten también. Digo, si alguien quieren tiene venir algo también al para respecto. contarlo acá, Ajá. estaría bien. Y lo escuché también decirlo del maestro Yuri de Gortari, ¿eh? O sea, no me lo estoy sacando de la mano, lo escuché decírselo a él. Salud. Entonces sería cuestión, sí, o sea, pesa, ¿no? Es un comentario de. Claro, habrá de que peso. investigarlo y luego ya lo comentamos. Lo ¿no? comentamos también. Bien, y sí, uno de los ingredientes muy, muy importantes en México, bueno, creo que el ingrediente más importante en México, el maíz, junto con qué otros. Digo, Chile. la alimentación básica de las civilizaciones, maíz, chile, frijol, calabaza, Nopal. nopal, Los nopales. jitomate. El choconostle, que es la tuna. Sí, ¿no? Todas las variantes de las cactáceas, básicamente, ¿no? Exactamente. Porque O sea, todo lo que se podía cultivar en esas famosas chinampas ¿Qué son las chinampas? son pues un método de agrícola. Método de Ajá. cultivo. Es un método de cultivo exactamente en el que se suspende cierta cantidad de tierra en agua. Ajá. Claro. Sí. O es lo que ahorita denominan la famosa hidroponía.
Más o menos. Más ¿no? o menos. Porque recordemos que a los señores se les ocurrió sentarse en un lago. Entonces, Y ¿cómo? ¿dónde iban a la bendita cultivación? Era muy complicado, entonces se les ocurrió eran unos genios, seamos honestos, ¿no? Eran Sí, unos en genios. en todo pensaban. Y yo creo que no precisamente pensaban, pero eran muy observadores. Ajá, sí, exacto. Lo que ahora ya casi no. O sea, nosotros podemos mirar todo, pero somos poco observadores. Es que teniendo TikTok, Instagram, pues, ¿qué te vas a poner a observar? Sí, no, toda la cuestión de las redes sociales. Sí, tienes razón, pierdes mucho tiempo. Ni siquiera te das cuenta cuando los teléfonos se apagan, ¿no? Por ejemplo. Producción. Ok. Ajá. Sí, ¿no? Jitomate, maíz, chile. Frijol, calabaza, que son prácticamente los más antiguos que se tienen en el centro de México, ¿no? Sí. Desde Tehuacán, Puebla. Y en eso se basaron su alimentación y no necesitaban No necesitaron más cosas, eso es lo que me sorprende ahora. Imagínate, nosotros necesitamos que el multivitamínico, que por ejemplo el café para despertar, que cero gluten. Exactamente, porque ya no podemos comer nada porque ya tiene gluten. Ay, no puede ser, y todo es alérgico. Imagínate, ya hasta los niños están creciendo o nacen ya con esas predisposiciones genéticas, ya no lo soportan. Aunque el maíz no tiene gluten, entonces qué padre. Ay, bueno, menos mal, pero exactamente prohíben las tortillas, que porque engordan. Ay, o sea, está bien, pues no, pero pues también nosotros nos aventamos el medio kilo de tortillas. Pues, oye, y cambiando de ingredientes, ¿qué onda con el chocolate? El chocolate era como lo comemos hoy en día. O sea, los prehispánicos, las civilizaciones prehispánicas, las personas iban a la tiendita y se compraban un Carlos V, se compraban sus creminos. ¿Qué onda? No, pues ahorita, no, esa cuestión ya llegó muchísimo después, ¿no? Sí, claro. Ellos, prácticamente los europeos, adoptan nuestro chocolate, que era líquido. Aquí nosotros conocíamos todo ese producto como líquido, pero pues también, ¿no? Dentro de la cosmogonía maya, hablar del cacao, en realidad no el chocolate, del cacao, pues es todo un rollo, ¿no? Que también vamos a dejarlo, yo creo que para ¿otro tema? Sí, para un episodio siguiente, pero sí cabe recalcar que es uno de los ingredientes más reconocidos dentro de todo este compendio mesoamericano. Y también que no todo el mundo tenía acceso, ¿eh? No. Era también súper fifí, como el pulque, que es otra de las bebidas también súper pro, que ahorita así como que dices, híjole, pulque, qué barbaridad, ¿no? Y otros aquí tomándose los 3 litros, no sé qué. Sí, que no sé por qué le hacen el feo al pulque. Es una bebida tan deliciosa. Ay, deberían de ver la cara que está haciendo nuestra productora. Híjole, qué pena. Híjole. Bueno, el pulque, bebida de los dioses. Señora Mayagüel, muchísimas gracias por ese regalo, así es. Tan deliciosa. Bebida fermentada. ¿Cómo es que se les ocurrió fermentar el maguey? No sé. La verdad es que no sé, pero te digo, todo va de acuerdo a la observación y a prueba y error. Yo siempre he dicho que todas las cosas que se han descubierto que son comestibles han sido a prueba y error. Y a lo mejor en todo ese prueba y error pudo haber muchos muertos, ¿no? Seguramente. Cosas que eran venenosas y de repente, se ve bonito, se ve rojo, con amarillo y naranja, ¿no? Véngase para acá. Y, ¿no? Prácticamente. Fíjate que yo te quiero comentar, mi papá cuando era chico, tenía como unos 7 años, fue tlachiquero, porque mi abuelo manejaba también toda la cuestión del pulque. Espera, antes de que continúes, ¿qué es un tlachiquero? El tlachiquero es la persona que se encarga de capar el maguey para poder producir el pulque. Así es, ese es el tlachiquero. Entonces tenían un tinacal, mi abuelo tenía un tinacal y le enseñó a mi papá a trabajar todo acerca del maguey. Ay, qué padre. Y de hecho hay escritos, me gusta mucho porque mi tío, en paz descanse, hermano mayor de mi papá, trabajó junto con él y formularon un tipo de recetario de pulque. Así es. La cuestión aquí está en que mi tío siempre escribió bien feo. Entonces ahorita hay que tratar de descubrir qué onda con los jeroglíficos. Tú tráetelo y aquí lo intentamos. Y sí, la verdad es que tiene cosas muy buenas de cómo rescatar, por ejemplo, el pulque, de todas las cuestiones que también en algún momento fueron pues importantes para ellos, en cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Es que es un arte. Sí, claro, por supuesto. Es todo un arte. No todo el tiempo o no todo el día se puede realizar el procedimiento para poder obtenerlo. Entonces es un compendio que ahorita estoy trabajando, es uno de los proyectos que estoy trabajando para poderlo rescatar.
Está genial. Porque no solamente es la cuestión de la escritura, sino que hay algunas páginas que faltan, ¿no? Entonces, al tener unas páginas que faltan y otras que ya fueron o están dañadas por la cuestión de la humedad, mi tío vivió mucho tiempo en Tabasco, entonces todo lo que tenía almacenado, o la mayoría de casas que están que tienen almacenamiento de ciertos tipos, por ejemplo, cuadernos, hojas y todo eso, entra una plaga y se los empieza a devorar. Entonces hay que rescatarlos, no solamente de la humedad, no solamente de la falta de hojas, sino también de la fauna, exactamente, ¿no? Y del color que se está deteriorando. Claro. Entonces hay que hacerlo lo más rápido posible. A ver qué es lo que puedo rescatar de ellos. Pues ojalá sí mucho. Ay, sí, estaría increíble. Sí, imagínate. Estaría es una joya, la verdad es que es una joya y es una joya familiar. Oye, y ahorita tú que estás haciendo ese tipo de cosas, digo, aprovechando, ¿no? Ya que estamos en esta parte del pulque, ¿qué onda con la muñeca? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Fíjate que la muñeca, era lo que le comentaba muchas veces a mi papá. Oye, sí es cierto que fermentaban el pulque con popó. Ajá. Y dice, no, eso no es cierto. Fíjate que hubo una campaña de desprestigio, pero también ese va a ser otro tema. Hubo una campaña de desprestigio cuando entra la famosa cerveza a México. Y casi trató de ganarle terreno exactamente desde la conquista, pero no se pudo porque pues no furló el negocio, porque pues en ese momento no existía como tal el recurso, y dos, no habían descubierto cómo cultivar perfectamente el cereal que se necesitaba para la cerveza. Entonces se tardaba un buen de tiempo, hacían cierta producción, se acababa, y después de que se acababa, pues la gente quedaba así como que no. Y aparte, pues billete, se necesitaba billete para poder formular. Bueno, no era cierto, ¿no? No es cierto, si bien todas las personas, les digo, fue una campaña de desprestigio cuando llega la condenada cerveza para bajar las ventas de pulque. Si más bien, no fue solamente lo de la muñeca, lo de la famosa muñeca que llevó a la baja el pulque, sino también que había mucho tramo entre la Ciudad de México y el lugar en donde se producía el pulque, que era pues Apan, ¿no? Hidalgo, en aquel momento las haciendas pulqueras, de toda la altiplanicie pulquera de las 8 regiones del estado de Hidalgo. Entonces, en ese trayecto, pues muchas veces se perdía el producto porque no todo el tiempo, o sea, el producto no iba refrigerado, ¿no? Sí, no, y aparte no era, como les digo a mis alumnos, no era como que pudieran tomar un Uber desde allá hasta acá, no había tren, no había metro, no había nada. No. Y lo primero que hicieron exactamente para tratar de salvarlo, pues fue agregarle agua. Al agregarle agua, pues descompones completamente el producto, ya no llega en las mismas condiciones, entonces llegaba rebajado. Al ser de una calidad distinta, pues la gente también empezaba a dejar de consumirlo, aunque sí existían los fieles, ¿no? Y que siguen siendo a lo mejor los fieles, como los tipos de Escuadrón de la Muerte, que todavía son súper conocidos aquí en México, que como sea, ¿no? Al final de cuentas, pues alcohol viene. No, alcohol viene a mí. Pulquito venga. Exactamente. Entonces, sí, fue una campaña de desprestigio. Lo sigo defendiendo y lo defenderé por siempre. Exactamente porque, pues, mi papá tlachiquero, ¿no? Claro, sí, de corazón. Exactamente. No, y aparte, bueno, no nada más fue desde esa parte. O sea, han venido como más altibajos durante la historia de México. Por ahí, no sé, en la historia de Porfirio Díaz, cuando estuvo Porfirio Díaz. Sí, es que el señor las bebidas nacionales, dijo, no, es que esas son como para el popular. Sí, no, es que esas, no, gracias. O sea, no, sí se sentía muy vengan mejor los destilados de Europa y las bebidas nacionales son para el pueblo, ¿no? Para los más pobres. Trató de desplazarlas por completo, pero pues estamos tratando de regresar a esas cuestiones. Claro, tan rico que es el pulque. Tomen pulque. Es muy bueno. Aparte de que sabe rico, tiene muchas propiedades bastante increíbles. No le hagan el fuchi. Todas las pulquerías. Y si no les gusta natural, pues un curadito. Curado, exactamente, un curado. Es como tomarse un licuadito de fresa, de nuez, de avena. Pero te pone happy. Yo creo que deberíamos ir por uno de mazapán. ¿Qué al rato? Sí, ¿no? Terminando de grabar. Ok, vamos. Yo creo que ya vamos bastante adelantados con el podcast. Vamos con el último tema, yo creo, ¿te parece? Sí, adelante. Vamos a hablar también de uno de los ingredientes que también ha causado como mucho revuelo, como que hay personas que dicen, sí me gustan, pero también son fieles a estos ingredientes. Y hay personas que dicen, ¿qué? ¿Qué asco? No, por favor, no. Sí, no. Vamos a hablar de la entomofagia. ¿Qué es la entomofagia?
¿Qué es la entomofagia? Bueno, la entomofagia es el consumo de insectos. Insectos. Así es, pero no cualquier insecto. ¿Te echas unos gusanos o qué? Pues, jalo. No los echamos. Sí, el consumo de insectos era algo muy popular en la época prehispánica. Ay, un taquito de chapulín. Sí, son una cosa muy que deliciosa, viscosas pero sabrosas, ¿no? Dicen Exactamente, por ahí, ¿no? limoncito. Hay personas a las que no les gusta, digo. No, hay personas que ni siquiera verlos, o sea, no los soportan. Imagínate ahí que tu taquito de repente ahí brincando, por aquí una patita. Arrastrándose, ¿no? El gusano y todo. Y la papita. No somos tan, ajá. Pero sí existen los métodos como para poder consumirlos, que sí de repente pueden ser, más bien son muy crueles, pero ¡ay, qué buenos saben! Sí, saben muy buenos. Y también tienen mucha proteína los insectos, es algo que se sabe, ¿no? Y proteína muy buena. Así es proteínas, son grasas insaturadas, ajá. Entonces son súper buenos para la cuestión de protegerte del colesterol, a pesar de que sean proteína. O sea, si eres fitness, échate unos gusanos. Así es. unos chapulines, unas chicatanas. Sí. Las chicatanas. Sí, súper sí. Sí, es increíble. O sea, en aquellos entonces, las civilizaciones prehispánicas, aparte de basar su alimentación en los ingredientes que ya habíamos platicado anteriormente, comenzaron con esta parte de la entomofagia. Consumían varios insectos. También dependiendo de las regiones y dependiendo de las temporadas, porque ellos, como habíamos dicho, eran muy observadores, entonces sabían en qué épocas del año se daban ciertos insectos, ¿no? Y cuáles podían. Cada uno de los estados de la República que tienen ese tipo de prácticas tienen un ingrediente, no como tal principal, ¿no? O sea, como el insecto maravilla, ajá, el ¿no? insecto por así maravilla. decirlo. Y toda, por ejemplo, la zona lacustre de Xochimilco, toda esta cuestión del Estado de México, pues también, ¿no? No se deje decir de Texcoco, en la cuestión de Oaxaca, que es súper conocido por eso. La gastronomía oaxaqueña, ¿no? Morelos también, que tiene lo suyo en la cuestión Michoacán, de Guerrero también con los humiles, ¿no? Tan ricos en salsa, ¿no? Qué bárbaros. O Hidalgo. También. ¿No? Y toda su gastronomía, de escamoles, el gusano que también viene ahorita ya en las cuestiones de los mezcales, ¿no? El gusano de maguey. Y algo que también le denominan chamúes, ¿no? Que son como los gusanos del mezquite. Que pues toda la zona del Valle del Mezquital, mira. Sí, ¿no? por ahí también en Morelia tenemos los famosos cuetlas, son unos gusanos, sí, ¿no? Y sí, como que de repente dices, ay, caray, ¿no? Sí, son como unas orugas, sí, es que ¿no? están muy grandes, entonces sí, que crees que a esos todavía les tengo un poquito como de respeto, dices, ¿no? Ay, es que siento que si muerdo esto sí va a tronar, ¿no? Sí, los cuetlas que crecen en los plantíos de chía, precisamente, y se consumen muchísimo. Tan cara también que es la chía, ¿no? Vemos, ¿no? Y en la región del sur también se consume mucho. Tengo un tío, precisamente, en mi familia, tú sabes, es de Cozumel, y tengo un tío que me platicaba mucho cuando él vivía en Mérida y era niño. Decía que de repente era muy tremendo de niño, y... Como todos los niños. Como todos los niños. Y en aquel entonces, pues Mérida no era la ciudad cosmopolita, que a lo mejor puede que apenas esté construyendo. ¿Qué años estamos hablando? ¿Antes de los 70? Ajá, se te dé cuenta, ¿no? Entonces había todavía mucha selva. Y decía que de repente él con sus amigos iban y cazaban las colmenas de avispas. Así de intrépidos. Yo veo una avispa y me echo a correr. Sí, por supuesto. O sea, veo una abeja y ¡pum! ¿No? O sea, fui. Pero mi tío con sus amigos no, iban y cortaban literal las colmenas de las avispas. E iba y se las llevaba a su mamá y que su mamá se las cocía. O sea, cocinaban la colmena, sacaban los huevecillos de las avispas y esas así asadas en un comal y se las comían como si fueran palomitas, así me decía, como botana. Y yo, wow, o sea, ¿en serio? Eso sí lo desconocía. Pero eran avispas, bueno, porque yo tengo entendido que por toda la parte del sur manejan un tipo de abejita que no tiene aguijón, ¿no? La abeja mielera. La melipona. Ajá, sí, que ellos le conocían como pipiolín. Pero, no, él decía que sí era avispa, porque precisamente nos decía la forma del panal, que era no un panal así como tipo vasija, sino como en forma como de suela de zapato, así como
como más, o sea, muy extraño, ¿no? Digo, también yo le quiero creer a mi tío, ¿no? Totalmente. Es una historia que él nos cuenta, yo le quiero creer totalmente, digo, es lo que él nos decía, ¿no? Y pues sí, él tiene muchas historias de ese tipo Fíjate, pero bueno, cosas, hasta donde yo tengo entendido, creo que estos animalitos llegaron ya con también, ¿no? Con la cuestión de la conquista. Sí. Porque aquí no había ese tipo de cosas. Más que las no había abejas azúcar, ¿no? ¿Con qué endulzaban entonces? pues con miel de agave, endulzaban con miel de abeja. Con vainilla, Con que es otro vainilla. de los ingredientes representativos de la cocina prehispánica. De Veracruz para el mundo. Exactamente, Papantla. Ay, Ajá. Papantla, tus hijos vuelan. ¿Qué con la vainilla? ¿Qué hay acerca de la vainilla? Pues proviene de una orquídea, ¿no? Algo muy aromático que precisamente de aquí de México se la llevaron para todo el mundo y ahora parte de la repostería. Es como Sí, lo no, básico, es lo básico de la repostería, de sí, todo el mundo. O sea, sí, básicamente no hay ingredientes en la lugar repostería. No hay receta en repostería que no se ocupe. Imagínate, sí, Digo, no soy repostero. No somos reposteros, pero creemos que sí, o sea, la mayoría, si no es que la mayoría, un 90% de las recetas llevan vainilla. ¿no? Un ingrediente muy aromático, poco amargo, ¿no? Así es, y que tenemos denominación de origen. Hay denominación de origen, pero ya platicaremos acerca de las denominaciones de origen después. Así es. Bueno, pues ya con eso prácticamente podemos cerrar el capítulo del día de hoy. Así es, todavía tenemos muchas cosas de qué hablar, entonces vamos a hacer remembranza en el siguiente capítulo y vamos a unarlo con otro de los temas también muy interesantes de la gastronomía mexicana. Bien, pues esperamos les haya gustado este segundo, primer capítulo, sí, ¿no? Así es, el capítulo número 1 de este podcast llamado El Chal Gastronómico. El Chal Gastronómico, dicen que venían de Slam. Bien, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Oye, se nos olvidó decir la vez pasada, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Ceci García en YouTube, también como Ceci García en Facebook, Ceci con Y, y también como Sexy Collins en Instagram. Qué complicado. A mí me pueden encontrar como Armando Argudín en Facebook y en YouTube y como @cuyo KUIO en Instagram. Y pues nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.